Igual 131 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos después de esto, los dos discutieron detalles específicos durante mucho tiempo. Fu Shiyan le dio a Yue Wan una semilla de hierba y madera, condensada desde el origen de su propio espíritu, para que sirviera como medio de comunicación de emergencia unidireccional. Cuando Yue Wan preguntó sobre la situación específica y la fuerza de la familia oculta a la que estaba a punto de unirse, Fu Shiyan transmitió verazmente el linaje inventado de la familia Fu Estrella del Norte, pero simplemente sonrió misteriosamente hacia los poderosos expertos específicos, respondiendo: cuando llegue el momento adecuado, guiaré personalmente al mayor para que visite la tierra sagrada de la familia. En ese momento, también podría surgir una oportunidad que supere la imaginación de señor. Al escuchar esta respuesta, la respiración de Yue Wan no pudo evitar acelerarse. Involuntariamente pensó en la hierba inmortal del crisantemo celestial de pelaje extraño y en la fuerza terriblemente juvenil de Fu Shiyan. Una oportunidad que supera la imaginación. Podría significar, ir un paso más allá, quizás incluso tocar ese reino legendario. No se atrevió a pensar más, reprimió con fuerza su emoción y dejó de hacer preguntas. Concluida la discusión, ambos partieron por separado. En el lugar, la figura de Fu Shiyan se volvió borrosa lentamente, hasta convertirse finalmente en una sección de talla de madera con forma humana, que luego se dispersó silenciosamente en innumerables pequeños puntos de luz cían en el viento nocturno, desapareciendo sin dejar rastro. Habían pasado más de 10 días desde la reunión con Yue Wan. Fu Shiyan, trayendo a Dai Tianyu, se preparó para embarcarse en el viaje a Ciudad Estrella Brillante. En ese momento, todavía faltaban 7 días para la fecha acordada con Wu Yuan. Acordaron reunirse en Star Brilliance City con el jefe de la familia Zhu, Zhu Zuqin y el padre de Zhu Zuyun, Zhu Mo Yuan. El viaje desde Ciudad Cielo Dou hasta Ciudad Estrella Brillante fue largo, requiriendo que pasaran por el reino Agendaz y luego atravesaran la región del Gran Bosque Estrella Dou antes de llegar a su destino. Los artículos necesarios ya estaban guardados en la herramienta de almacenamiento del alma. Esta vez, Fu Shiyan solo trajo consigo a Fu Ze, con Dai Tianyu a su lado. Los tres abandonaron en silencio el pequeño patio de la ciudad de Avendou. En cuanto a este viaje, Dai Tianyu se sentía nervioso y emocionado. Estaba nervioso porque estaba a punto de involucrarse en algunos asuntos que deseaba evitar. Estaba emocionado porque finalmente no tendría que asistir a clases por unos días. Para un estudiante terrible como él, no tener clases era lo más emocionante. Antes de irse, Fu Shiyan instruyó cuidadosamente a Tan-san, Oscar y Xiao Wu para que no aflojaran en su cultivo, y dejó a Fuzi atrás para vigilar a las 3 personas en el patio. Con la fuerza de Fuzi como un Douluo titulado nivel 93, complementada con las características de su espíritu tipo planta, era suficiente para manejar la mayoría de los problemas, y también podía proporcionar a Tan-san más orientación sobre la teoría espiritual. Los tres viajaron a un ritmo moderado, lo que permitió a Dai Tianyu adaptarse al largo viaje y observar las costumbres locales en el camino, aunque el interés del niño en las humanidades y la geografía era mucho menor que su interés en los tipos de bestias espirituales que se encontraban en el camino. Justo cuando estaban a punto de abandonar la frontera del reino Balak y entrar formalmente a las afueras del gran bosque Stardou, en un pequeño camino, Fu Shiyan de repente sintió algo. No mostró ningún cambio en su expresión, pero su mente instantáneamente se hundió en el panel del sistema que solo él podía ver. Se desplegó el mapa de puntos de luz que representaban a individuos observados con especial atención. Un punto de luz, marcado como Mount Hun, brillaba constantemente en una pequeña posada cerca del límite del gran bosque Stardou, un pueblo que había surgido gracias a las actividades de caza de espíritus. ¡Qué coincidencia! El corazón de Fu Shiyan se conmovió levemente. Levantó la vista hacia el exuberante y aparentemente interminable bosque que se extendía frente a ellos, ajustó su dirección y les dijo a ambos: vamos. Nos desviaremos un poco por aquí. Hay un pueblito más adelante, y pasaremos la noche allí. Naturalmente, Dai Tianyu no tuvo objeciones y Fu Ze lo siguió en silencio. Mientras tanto, en una pequeña y sencilla pero limpia habitación de una posada en las afueras del gran bosque Stardou. Un hombre de mediana edad, que llevaba gafas de cristal, con el pelo desordenado y una apariencia ligeramente miserable, estaba tratando seriamente de persuadir a una pequeña gordita pelirroja y redonda.
El pequeño gordito se tapó los oídos desesperadamente, sacudiendo la cabeza como si fuera un tambor de cascabel, y respondió repetidamente. No, no voy. No voy. Dean Flender, por favor deja de hablar. No quiero unirme a ninguna academia en este momento, ni tampoco quiero ser tu estudiante. Por favor, hazme un favor y llévame a Ciudad Cielo Dow. Te lo ruego. Estos dos no eran otros que Flender y Maung-Jun. Hablando de eso, hace más de 10 días, Maung-Jun preguntó en el camino y finalmente encontró la Academia Shrek, escondida en la esquina de un pueblo. Sin embargo, se enteró de que debía pagar 10 monedas de oro como tarifa de inscripción solo para ver al decano, lo que lo sorprendió de inmediato. No importaban las 10 monedas de oro, ni siquiera podía producir una sola moneda de plata. Justo cuando estaba abatido y se preparaba para darse la vuelta e irse, se topó con Flender, que regresaba de adquirir diversos bienes en el exterior. Cuando esa familiar pero ligeramente molesta cara de calzador de su sueño realmente apareció ante sus ojos, el corazón de Maung-Jun instantáneamente dio un vuelco y luego comenzó a latir salvajemente. El shock de la fantasía entrando en la realidad hizo imposible para este niño, que solo tenía 6 años, mantener la calma. Casi inconscientemente corrió hacia Flender, mirando hacia arriba, tan emocionado que no pudo decir nada. Flender Dean. Eres Dean Flender. Flender se sobresaltó ante la repentina aparición del gordito pelirrojo. Se ajustó las gafas y preguntó confundido. Soy yo. Muchachito, ¿quién eres? ¿Cómo me conoces? Tras confirmar la identidad, Maung-Jun se agitó aún más. Agarró la pernera del pantalón de Flender como si se aferrara a un clavo ardiendo, suplicando con urgencia. Decano. Hola, decano. Soy Maung-Jun. ¿Puedes llevarme a Ciudad Cielo Dow? Por favor, te lo ruego. Flender quedó completamente desconcertado por este gordito desconocido que tenía delante. Se agachó, examinó al chico, que vestía ropa normal, pero cuya mirada estaba llena de urgencia y una extraña confianza, y se preguntó. Espera, Maung-Jun. ¿Nos conocemos? ¿Por qué debería llevarte a Ciudad de Avendow? ¿Cómo encontraste este lugar? En su corazón surgieron simultáneamente la alerta y la curiosidad. Que un niño de 6 o 7 años viniera solo a esta academia remota y le pidieran específicamente que fuera a la ciudad de Avendow, algo era extraño en esto. Maung-Jun abrió la boca, incapaz de hablar del sueño. Su rostro se sonrojó de urgencia, y finalmente, insistió. Yo simplemente te conozco. Escuché que eres una buena persona y un poderoso maestro espiritual. Tengo una razón por la que debo ir a la ciudad celestial Dow. Una razón muy importante. Se trata de mí, mi espíritu. Al mencionar espíritu, los ojos de Flender detrás de sus gafas se iluminaron levemente. Volvió a sentir con atención el cuerpo de Maung-Jun. Aunque su poder espiritual era débil, había un aura tenue, cálida y algo inestable. ¿Espíritu? Flender se acarició la barbilla, abriendo la boca con una leve sonrisa. Pequeño, libera tu espíritu y déjame verlo. Si tu espíritu realmente tiene algo especial, ir a la ciudad celestial Dow, tal vez no esté fuera de cuestión. Maung-Jun dudó un momento, pensando que Flender se había convertido en su maestro más tarde en el sueño. Apretó los dientes y retrocedió 2 pasos. Dejó escapar un grito bajo, instando desesperadamente a su poder espiritual. Auge. Una ola de aire abrasador se extendió desde él. Aunque débil, estaba llena de fuerza explosiva. Llamas de color rojo púrpura se elevaron detrás de él, formando vagamente la imagen fantasmal de una criatura aviar regordeta. Esto es, el aura de un espíritu bestial de primer nivel. ¿Y esta llama? Flender abrió los ojos de par en par, con una expresión de profunda conmoción y éxtasis en su rostro. Pero inmediatamente después, notó con atención cómo el pequeño rostro de Maung-Jun se enrojecía rápidamente, su respiración se volvía pesada y su mirada se desenfocaba ligeramente, señal de que su fuego maligno estaba perdiendo sutilmente el control. ¿Qué llamas tan poderosas? Pero el aura es inestable, eso es, el espíritu mismo debe tener un defecto, o quizás es demasiado poderoso para que su joven cuerpo lo controle por completo. Después de todo, Flender había viajado por el continente durante muchos años y estaba bien informado. Formó un juicio al instante. Avanzó rápidamente, colocando su palma sobre el hombro de Maung-Jun, inyectando una suave corriente de poder espiritual para ayudar a calmar su espíritu turbulento.
Mount Hun respiró hondo unas cuantas veces, se sintió mucho más cómodo y miró ansiosamente a Flender. Flender retiró la mano y miró a Mount Hun con ojos intensamente apasionados, como si estuviera examinando un jade sin cortar sin igual. Eres Mount Hun, ¿verdad? Sabes que tu espíritu es extraordinario. Pero también es muy peligroso. Sin la guía adecuada y una solución, a la larga te atacará. Flender habló con un tono serio, luego cambió a una voz persuasiva y continuó. Ven a mi academia Shrek. Solo aquí tengo los métodos más adecuados para enseñarte. Ciudad de Avendou, puedo llevarte allí más tarde, pero por ahora, debes quedarte y construir una base sólida. Mount Hun se puso ansioso. La solución de su sueño estaba en Ciudad Cielo Dou. Sacudió la cabeza vigorosamente. No. Decano, primero debo ir a Ciudad Cielo Dou. Al oír esto, Flender frunció el ceño con fuerza y sus ojos detrás de los lentes se llenaron de dudas y escrutinio. Se inclinó, poniendo su mirada al nivel de Mount Hun, inclinando ligeramente la cabeza mientras preguntaba en un tono inquisitivo. ¿Por qué debes ir a la Ciudad del Cielo Dou? Mount Hun se quedó perplejo ante la pregunta. Abrió la boca, pero no pudo responder. Podría simplemente decirle a Dean Flender que lo sabía gracias a un sueño increíblemente realista. Y que incluso había soñado con el propio Flender. Si él dijera eso, incluso él lo consideraría absurdo, y mucho menos esperaría que los demás lo creyeran. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, y sus pequeñas manos retorcían nerviosamente el dobladillo de su ropa. Finalmente, solo pudo balbucear unas palabras vagas. En fin, tengo que ir a Ciudad Cielo Dou. Solo en Ciudad Cielo Dou hay alguien que pueda resolver mi fuego maligno. Sin duda. Su actitud vaga solo profundizó el escrutinio en los ojos de Flender. La mirada de Flender era tan aguda como si pudiera atravesar los pensamientos de Mount Hun mientras continuaba presionando. ¿Quién te dijo que alguien en Ciudad Cielo Dou puede resolver tu problema del fuego maligno? ¿Fuego maligno? ¿Te refieres a esa llama inquieta, de color rojo violáceo con un aura de deseo maligno que aparece cuando tu espíritu se libera, verdad? Mount Hun asintió apresuradamente, como si estuviera aferrándose a una pajita que le salvara la vida, y dijo con urgencia. Sí. Eso es. Dean, no puedo decirte cómo lo sé. Pero en la ciudad celestial Dou, definitivamente hay alguien que puede resolver el defecto de mi espíritu. Entonces, Decano Flender, te lo ruego, ¿puedes llevarme a Ciudad Cielo Dou? Solo una vez. Flender no respondió de inmediato. Se irguió, se acarició la barbilla y examinó a Mount Hun con la mirada. Cuando Mount Hun había liberado su espíritu antes, Flender había sentido que el poder espiritual del niño ya había alcanzado el umbral del rango 10, pero no había agregado un anillo espiritual. Preguntó pensativo. Entonces, la razón por la que aún no has obtenido tu primer anillo espiritual también es porque te preocupa que este fuego maligno se salga de control o empeore cuando coloques el anillo espiritual, ¿verdad? Flender sentía cierto interés por el niño, Mount Hun. Por supuesto, gran parte de este interés provenía del excepcional y poderoso espíritu fénix de fuego maligno. Como recién se habían conocido, no había mucho entendimiento profundo, pero el potencial de este espíritu le permitió ver la esperanza de que la Academia Shrek se volviera famosa, así como la posibilidad de encontrar un excelente sucesor para sí mismo. Lo más importante es que Xiaogan estaba en la academia. Con su nivel teórico de maestro teórico, no era imposible que pudiera encontrar una manera de solucionar la falla de este espíritu. Cuando eso sucediera, el niño se quedaría, el problema se resolvería, la academia ganaría un genio, él obtendría un discípulo y Xiaogan tendría sus teorías validadas. Múltiples beneficios a la vez. Ante ese pensamiento, los ojos de Flender se movieron rápidamente y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa que él pensó que era amable, pero que en realidad estaba llena de cálculo. Extendió su mano derecha y palmeó suavemente el hombro regordete de Mount Hun de manera tranquilizadora. Mientras Mount Hun todavía estaba aturdido por este repentino cambio de actitud, Flender dijo con una voz llena de confianza y encanto. Hijo, no te preocupes. Nuestra Academia Shrek tiene en residencia al más excelente maestro teórico de todo el continente. Creo que definitivamente podrá encontrar una manera de resolver el problema de tu espíritu. Por supuesto, si realmente no puede resolverlo. Flender pronunció sus palabras deliberadamente, y al ver que la esperanza se reavivaba en los ojos de Mount Hun, continuó lentamente.
Cuando llegue ese momento, te llevaré personalmente a la ciudad de Avendou para encontrar a la persona que mencionaste. ¿Ves? ¿Qué te parece? Le da una oportunidad al maestro de nuestra academia y te da una opción más confiable. Es mejor que huir a la ciudad Cielo Dou por tu cuenta como una mosca sin cabeza buscando sin rumbo, ¿no? El más excelente maestro teórico de todo el continente del que hablaba era, por supuesto, su íntimo amigo Yu Xiaogan, en quien tenía una fe absoluta. No importaba cuántas dudas y burlas tuviera el mundo exterior sobre el título de Gran Maestro de Yu Xiaogan, en el corazón de Flender, este hermano que había dedicado la mitad de su vida a la teoría espiritual y poseía una profunda sabiduría a pesar de su bajo nivel de poder espiritual era el número uno indiscutible. Lo dijo con plena confianza. Después de escuchar esto, una mirada de evidente vacilación y lucha apareció en el pequeño rostro de Mao Jun. Quería desesperadamente ir a la ciudad de Avendou de inmediato, pero las palabras de Flender parecían razonables. Dejemos que ese gran maestro eche un vistazo primero. ¿Qué pasaría si realmente pudiera resolverlo? ¿No ahorraría eso la molestia de viajar y la incertidumbre? Además, Flender había prometido que si el gran maestro no podía hacerlo, lo llevaría a la ciudad celestial Dou. Miró el rostro de Flender, que prácticamente gritaba confía en mí. Y luego pensó en las dificultades que podría enfrentar al ir solo a Ciudad Cielo Dou. Al final, esa pequeña confianza natural que los niños tienen en la promesa de un adulto, junto con una pequeña esperanza en la reputación del gran maestro, superaron la urgencia que despertaba el sueño. Bajó la cabeza y dijo en voz baja, algo a regañadientes. Entonces, está bien. Deja que el gran maestro eche un vistazo primero. Jajaja, así está mejor. Al oír esto, una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Flender, como si ya pudiera ver cómo la Academia Shrek se haría famosa en todo el continente. Rodeó con cariño los hombros de Mao Jun con el brazo. Vamos, vamos. Te llevaré a ver al gran maestro ahora mismo. Seguro que encuentra la manera. Después, Flender felizmente guió a Mao Jun de regreso a la Academia Shrek, que estaba ubicada en una esquina del pueblo y tenía un cartel torcido. Inclinó la barbilla hacia el maestro Li Yusan, quien era responsable del registro en la puerta, como un saludo, y luego con impaciencia condujo a Mao Jun directamente hacia la residencia independiente y simple de Yu Xiaogan en las profundidades de la academia. Antes de que llegaran a la puerta, la voz fuerte y emocionada de Flender sonó desde la distancia. Xiaogan. Xiaogan. Sal rápido. Ven a ver qué hermosa perspectiva te he traído. Gritó mientras aceleraba el paso. Un alma marcial de bestia mutada de primer nivel. Un hallazgo que ocurre una vez cada siglo. Salid y echad un vistazo. Parece que su espíritu tiene un pequeño problema que necesita solución. Xiaogan. Xiaogan. ¿Estás en la habitación? En ese momento, Yu Xiaogan estaba en su habitación llena de libros y pergaminos, con el ceño fruncido, escribiendo y dibujando en una hoja extendida de papel blanco, planeando el próximo plan de cultivo detallado para su único estudiante actual, Mo Xuan. El grito repentino, fuerte y urgente de Flender interrumpió abruptamente sus pensamientos altamente concentrados. La expresión de Yu Xiaogan se oscureció instantáneamente y la punta de su bolígrafo dejó una fea mancha de tinta en el papel. Odiaba que lo molestaran mientras estaba concentrado en sus pensamientos. Sin embargo, cuando escuchó claramente lo que Flender gritó a continuación. Alma marcial de bestia mutada de primer nivel, buena perspectiva, el espíritu tiene un problema, sus ojos sombríos parpadearon levemente. Como alguien que había dedicado su vida a la investigación teórica de los espíritus, las palabras clave alma marcial de bestia mutada de primer nivel y problema espiritual especial ejercían una atracción fatal para él. Dejó de lado temporalmente sus pensamientos sobre el plan de cultivo de Mo Xuan, cerró su cuaderno, se levantó y se ajustó el cuello, algo anticuado. Con su habitual expresión de seriedad, abrió la puerta y salió. Al ver salir a Yu Xiaogan, la sonrisa en el rostro de Flender se profundizó, como si estuviera presentando un tesoro. Le dio a Mao Jun, que estaba detrás de él luciendo un poco abrumado y evaluando en secreto este entorno desconocido, un suave empujón hacia adelante y le dijo alegremente a Yu Xiaogan. Xiaogan, mira, es este niño. Su nombre es Mao Jun y cumplió 6 años recientemente. Pregunté, y cuando su espíritu despertó, su poder espiritual innato era de rango 9. Hizo una pausa deliberadamente y enfatizó. Y es un espíritu fénix mutado.
Un verdadero espíritu bestia de primer nivel. Este es definitivamente un talento único. Luego, su tono cambió mientras señalaba a Mao Jun. Pero parece que este espíritu tiene una falla. Por lo que dice el chico, se llama fuego maligno, y se vuelve en su contra. Observa con atención y comprueba si tus teorías pueden resolverlo. Luego, Flender transmitió los sentimientos y las descripciones de los brotes de fuego maligno que había recogido de Mao Jun en el camino a Yuxiaogan con el mayor detalle posible. Al escuchar la descripción de Flender, un destello de interés pasó por el rostro habitualmente impasible de Yuxiaogan. Sus ojos algo apagados se volvieron hacia Mao Jun, que había sido empujado frente a él, su mirada aguda y concentrada, como si quisiera diseccionar al niño de adentro hacia afuera. Mao Jun se sintió incómodo bajo esa mirada y su corazón comenzó a acelerarse sin razón. Echó un vistazo al hombre de mediana edad que tenía delante, con el pelo rapado, el rostro rígido y vestido con sencillez. El corazón le latía con fuerza. Esta persona, ¿es realmente el mayor maestro teórico del continente del que hablaba Dean Flender? No importaba cómo lo mirara, el hombre no parecía tener nada que ver con ser formidable. A Yuxiaogan no le importaron los pequeños pensamientos de Mao Jun. Caminó lentamente hacia Mao Jun, tosió 2 veces como de costumbre y forzó una sonrisa que intentaba ser amable, pero que parecía artificial debido a la rigidez de sus músculos faciales. Con su voz baja y firme, característica de él, preguntó en voz baja. Hola, niño. Soy Yuxiaogan. ¿Puedes liberar tu espíritu para que pueda observarte más de cerca? Mao Jun asintió apresuradamente. Respiró hondo, se concentró y activó de nuevo su poder espiritual. Auge. El fuego maligno de color rojo violáceo se elevó de nuevo y apareció el fantasma regordete de un fénix, mientras se extendía un aura abrasadora e inquieta. Debido a su nerviosismo, el fuego maligno parecía aún más inestable que antes, y la pequeña cara de Mao Jun rápidamente comenzó a sonrojarse. En el momento en que apareció el fantasma del fénix, los ojos de Yuxiaogan se iluminaron de repente, como si hubiera descubierto un tesoro raro. Se inclinó más cerca, ignorando las abrasadoras olas de calor, con los ojos fijos en las parpadeantes llamas de color rojo violáceo y en la forma que no parecía exactamente un fénix. Una forma de llama tan condensada, una presión tan fuerte de un espíritu bestia de primer nivel, ¿es realmente un espíritu mutado extremadamente raro y poderoso? Murmuró en voz baja, como analizando, pero también como admirando. Sin embargo, después de observar por un momento, sus cejas se fruncieron gradualmente. El aura maligna contenida en las llamas de color rojo violáceo, no puramente abrasadora, sino mezclada con algo que agitaba la mente, le hizo sentir que se trataba de una situación complicada. En su conocimiento teórico y en todos los textos antiguos que había leído, de hecho no había un registro claro de tales efectos secundarios de un espíritu del fuego maligno, y mucho menos una solución madura. Sin embargo, la expresión de Yuxiaogan no cambió en absoluto. Años de hábito le habían enseñado hacía mucho tiempo a ocultar la incertidumbre en lo profundo de su corazón. Se enderezó lentamente, recuperando la compostura de quien tiene un plan. Asintió levemente y habló con tono autoritario. Tengo una idea general de la condición del espíritu. El problema existe y es bastante singular. Miró al expectante Flender y al inquieto Mao Jun y continuó. ¿Qué te parece, niña? Quédate en la academia por ahora y que Flender te prepare una habitación. Necesito tiempo para consultar algunos materiales y, teniendo en cuenta tu situación específica, formular una solución preliminar. Al escuchar esto, Flender inmediatamente estalló en carcajadas, palmeó el hombro de Mao Jun varias veces y dijo con orgullo. Ya lo dije. Xiaogan seguro que encontrará la manera. Él es el maestro. Quédate aquí tranquilo. Al escuchar el tono firme y seguro de Yuxiaogan y ver la confianza de Flender, la tensión en el corazón de Mao Jun se alivió ligeramente. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro y asintió vigorosamente. Gracias, maestro. Dijo suavemente. Después, Flender habló con Yuxiaogan en voz baja durante unos momentos, y Yuxiaogan una vez más le pidió a Mao Jun detalles más específicos, como la frecuencia y duración aproximadas de los brotes del fuego maligno y sus efectos específicos en su cuerpo y mente. Mao Jun respondió cada pregunta lo mejor que pudo. Entonces, Flender llevó felizmente a Mao Jun a organizar su alojamiento, pasaron 2 días rápidamente.
Durante estos 2 días, Yush Yaogan prácticamente se encerró en su estudio, hojeando una y otra vez su colección de libros antiguos y notas teóricas reunidas en varios lugares. Sus cejas se fruncieron cada vez más a medida que las yemas de sus dedos recorrían las páginas amarillentas, pero todavía no podía encontrar ningún registro directo del fénix de fuego maligno o efectos secundarios de atributos similares. Fuego maligno, su esencia es una mutación de llama mezclada con energía negativa que afecta a la mente, pertenece al yang, es inquieto y despierta el deseo. Siguió escribiendo y dibujando en el papel, deduciendo diversas posibilidades. En última instancia, a falta de casos y soluciones directas, solo podía confiar en su propio marco teórico para hacer deducciones. Dado que este fuego maligno amplifica los deseos internos y afecta a la mente, entonces lógicamente, fortalecer el poder mental y la fuerza de voluntad podría ser una forma de suprimirlo. Al mismo tiempo, el fuego maligno pertenece al atributo fuego, por lo que teóricamente, usar el poder de los atributos opuestos para neutralizarlo o suprimirlo también parece tener sentido. Poco a poco una idea fue tomando forma en su mente. Encontró a Flender y le explicó solemnemente su análisis. Flender, la situación de este niño es muy única. He consultado una gran cantidad de datos y no hay precedentes. Por el momento, solo podemos intentar una solución basada en los principios de generación mutua y restricción de los atributos del espíritu. Hizo una pausa por un momento para asegurarse de que Flender estuviera escuchando atentamente. Mi idea es encontrarle una bestia espiritual que posea tanto atributos espirituales como atributos de agua o hielo para que sirva como su primer anillo espiritual. Un anillo espiritual de atributo espiritual tiene como objetivo mejorar su poder mental y su fuerza de voluntad, ayudándolo a controlar mejor las oleadas de deseo provocadas por el fuego maligno. Mientras que el atributo de agua o hielo tiene como objetivo neutralizar y suprimir su abrasador fuego maligno desde un punto de vista energético. Cuando el fuego es demasiado fuerte, hay que humedecerlo con agua. Flender asintió repetidamente mientras escuchaba. Tiene sentido. Xiaogan, dime, ¿qué bestia espiritual en específico sería la adecuada? Yu Xiaogan estaba claramente preparado, ya que dijo con voz profunda. Mi elección preliminar es un gorrión de plumas verdes de 3 ojos con un cultivo de alrededor de 400 años. Este tipo de bestia espiritual es bastante raro, ya que posee los atributos duales poco comunes de espíritu y hielo. Su habilidad innata, prismas de hielo de plumas verdes, puede lanzar descargas espirituales para interferir con los oponentes y también condensar plumas de atributo hielo para ataques físicos. Lo más importante es que su atributo de hielo es lo suficientemente puro. Explicó además. En esta etapa, no podemos añadirle anillos espirituales de atributo fuego o madera. Sería como echar leña al fuego. Solo agravaría el problema del fuego maligno. Solo los atributos opuestos de agua y hielo tienen el potencial de estabilizarlo temporalmente. Cuando Flender expresó su preocupación sobre si usar una bestia espiritual con atributos completamente opuestos a los del espíritu para el primer anillo espiritual causaría daño al desarrollo o conflicto, la expresión de Yu Xiaogan era solemne, pero su tono se mantuvo firme. El objetivo principal ahora es resolver la falla del espíritu y prevenir reacciones negativas. Priorizar la estabilidad y luego buscar el desarrollo. Este es el plan más viable según la deducción teórica actual. Existen riesgos, pero vale la pena intentarlo. Su tono transmitía una sensación de decisión propia de los investigadores teóricos que exploran territorio desconocido, aun cuando las consecuencias de esta decisión recaerían enteramente sobre Mao Jun. La confianza de Flender en el juicio de Yu Xiaogan era casi incondicional. Le dio una palmadita en el hombro a Yu Xiaogan y dijo con voz profunda. Muy bien. Haremos exactamente lo que digas. Me prepararé ahora y llevaré al niño al gran bosque Stardew para cazar un gorrión de plumas verdes de 3 ojos adecuado. Y así, eso condujo a esta escena en la ciudad de la caza espiritual en las afueras del gran bosque Stardew. Habían pasado más de 10 días desde que Mao Jun encontró la Academia Shrek y fue traído de regreso por Flender, después de lo cual Yu Xiaogan diseñó un plan de anillo espiritual para que resolviera su problema del fuego maligno. Luego, Flender llevó a Mao Jun a las afueras del gran bosque Stardew, alojándose temporalmente en esta pequeña posada, preparándose para ingresar al bosque al día siguiente. En ese momento, Flender estaba tratando de lograr que Mao Jun aceptara formalmente unirse a la Academia Shrek, garantizando repetidamente que el plan de Yu Xiaogan era absolutamente efectivo.
Sin embargo, en lo que Mao Jun seguía pensando era en ese maestro Fu de sus vívidos sueños, ubicado en la ciudad de Avendou, que podría permitir que su espíritu evolucionara en un verdadero fénix de fuego. Aunque Flender explicó las teorías de Yu Xiaogan sobre la restricción mutua del agua y el fuego y la supresión mental con gran elocuencia. Mao Jun sintió que podría haber algo de verdad en ello mientras escuchaba, pero en lo profundo de su corazón, siempre había una inexplicable sensación de inquietud y resistencia que le impedía estar completamente convencido. Así pues, esta escena de estancamiento se produjo, un día después. Fu Shiyan llegó a las afueras del gran bosque Stardow, trayendo consigo a Fu Fei y Tianyu. A continuación, necesitaban cruzar una parte del área del gran bosque Stardow para llegar a su destino. Ciudad Star Brilliance. Ciudad Brillo Estelar era la ciudad principal del Reino Brillo Estelar, bajo la jurisdicción del Imperio Starluo. Ubicada en la frontera entre ambos imperios, junto al gran bosque Stardow, era una de las puertas vitales al corazón del Imperio Starluo. Poco después de que los tres ingresaran a las afueras del bosque, Fu Shiyan, guiado por el panel del sistema, ajustó silenciosamente su dirección y se dirigió hacia el punto de luz donde se encontraba Mao Jun. No habían caminado mucho cuando débiles sonidos de conversación llegaron a la deriva entre los densos árboles que tenían delante. Se escuchó una voz de niño, llena de llanto y vacilación. Dean, ¿realmente tengo que absorber este anillo espiritual? Pero, mi espíritu es de fuego. ¿Servirá para absorber uno de hielo? ¿Qué tal si, simplemente lo olvidamos? Decano, ¿por qué no me llevas a Ciudad Cielo Dou? Siento que no funcionará. A continuación se escuchó la voz de un adulto, llena de seguridad y urgencia. Hon Junio, escúchame. Este es un anillo espiritual que Xiaogan dedicó varios días a adaptar con esmero, específicamente para tu problema del fuego maligno, y así solucionar el defecto. Tienes que creer en Xiaogan. Es el maestro teórico número 1 de todo el continente. Lo que dice no es problema alguno. Este atributo de hielo suprime tu ardiente fuego maligno, y el atributo mental te ayuda a estabilizar tu mente. Es una combinación perfecta. Pero, la voz del niño todavía estaba llena de dudas y miedo. Fu Shiyan y los otros dos aligeraron sus pasos, apartando las enredaderas bajas que tenían delante. Vieron un espacio ligeramente abierto en el bosque donde Flender y Mao Jun estaban parados junto al cadáver de una bestia espiritual aviar gigante. La bestia espiritual tenía plumas verdes y blancas por todo el cuerpo y un tercer ojo vertical en la frente. Ahora estaba inerte. Era exactamente la bestia espiritual de doble atributo, mental y de hielo, especificada por Yu Xiaogan. Un gorrión de plumas verdes de 3 ojos con unos 400 años de cultivo. El rostro de Mao Jun estaba algo pálido. Al observar el aura gélida que aún no se había disipado por completo alrededor del cadáver de la bestia espiritual, inconscientemente se abrazó y se encogió tras Flender. Al escuchar la conversación, los ojos de Dai Tianyu se iluminaron de inmediato. El aburrido viaje lo había sofocado, y ahora, al oír el alboroto de la caza de un anillo espiritual y la voz de un compañero, su inquietud y curiosidad innatas se despertaron instantáneamente. Se giró para mirar a Fu Shiyan, parpadeando. Aunque no habló, su expresión ansiosa decía claramente: Maestro, hay algo interesante que ver. Vamos a echar un vistazo. Fu Shiyan comprendió sus pensamientos con naturalidad. Dado que este viaje era originalmente para Mao Jun, asintió levemente. Los tres no ocultaron intencionalmente sus huellas, y sus pasos pronto alertaron a Flender. Estaba trabajando duro para persuadir a Mao Jun cuando de repente sus orejas se movieron y su mirada se agudizó instantáneamente. Presionó el hombro de Mao Jun y susurró en voz baja: Hon Junio, no te muevas todavía, alguien viene. Mao Jun quedó atónito por la prensa, luego también se puso nervioso, escondiéndose inconscientemente detrás de Flender, sacando solo la mitad de la cabeza para mirar con cautela hacia la fuente del sonido. Los pasos se acercaron, las hojas del bosque se separaron y las figuras del trío de Fu Shiyan aparecieron claramente ante Flender y el niño. La mirada de Flender recorrió inmediatamente a los tres. El joven del medio tenía un temperamento tranquilo y un rostro excesivamente joven, con una sonrisa débil y pacífica en la comisura de su boca que lo hacía difícil de leer.
El hombre de mediana edad vestido de negro a la izquierda tenía una expresión fría y no dijo una palabra, pero con solo estar allí parado, naturalmente irradiaba un aura pesada, parecida a una montaña, que hizo que la columna de Flender se tensara inconscientemente. Un experto. Sin duda una potencia del nivel espiritual o superior. El joven de la derecha tenía una edad similar a la de Mao Jun, con una complexión alta y ojos brillantes que transmitían un matiz de salvajismo y curiosidad, evaluándolos sin reservas. Las alarmas sonaron en el corazón de Flender cuando inmediatamente juzgó que estos tres no eran de ninguna manera maestros espirituales ordinarios. Inmediatamente bajó su postura y una sonrisa suave, propia de un hombre de negocios, apareció en su rostro mientras daba un paso adelante y ahuecaba sus manos. Soy Flender, apodado Águila de Cuatro Ojos, y actualmente decano de la Academia Shrek. Llevo a mi estudiante hasta aquí para buscar su primer anillo espiritual. Me pregunto qué instrucciones les darán, excelencias, al pasar por aquí. Explicó claramente su origen y propósito y mantuvo su postura bastante baja. Su percepción como un santo espíritu le decía claramente que el hombre de negro de la izquierda le traía una sensación de presión extremadamente fuerte, definitivamente no era alguien con quien pudiera rivalizar. El joven del medio parecía inofensivo, pero su aura era profunda e impredecible. En ese momento, solo esperaba que esos tres simplemente estuvieran pasando por casualidad y no tuvieran otras intenciones. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Mao Jun, que estaba escondido detrás de él, se congeló como si hubiera sido alcanzado por un rayo en el momento en que su mirada tocó el rostro de Fujian. Ese rostro que apareció repetidamente en incontables sueños nocturnos, enseñándoles con una sonrisa amable, y convirtiendo al Fénix de Fuego malvado en un verdadero Fénix de Fuego con un movimiento de su mano. Su corazón latía con fuerza en su pecho y la sangre parecía subirle a la cabeza instantáneamente. Maestro Fu, es realmente el Maestro Fu. Una inmensa sorpresa y emoción aplastaron toda razón. Casi sin control, Mao Jun salió corriendo de repente desde detrás de Flender, se abalanzó sobre Fujian y sus dos pequeñas manos regordetas abrazaron con fuerza la pierna de Fujian. HMM. Los ojos de Fu-Ce se volvieron fríos y sus pies se movieron ligeramente cuando estaba a punto de dar un paso adelante. Sin embargo, Fujian levantó suavemente la mano y lo detuvo con una mirada. Al ver esta escena, Dai Tianyu frunció el ceño inmediatamente y hubo un destello de evidente disgusto y vigilancia en sus ojos. Desde la infancia, el maestro había sido solo su maestro. Una cosa era ganar inexplicablemente a ese hermano menor ratón de biblioteca Tansan en la ciudad de Avendou, pero ¿de dónde salió este pequeño gordito pelirrojo, abrazando la pierna del maestro desde el principio? Su pequeña boca se apretó con fuerza en señal de infelicidad, pero como el maestro no había hablado, no se atrevió a actuar, solo escaneó a Mao Jun de arriba abajo con ojos críticos e insatisfechos. Mao Jun abrazó con fuerza la pierna de Fujian. En su carita, sus ojos se enrojecieron rápidamente, llenos de emoción. Abrió la boca, pero como sus emociones lo abrumaban, no pudo articular una frase completa por un instante. Su voz temblaba mientras murmuraba repetidamente. Maestro Fu, eres el Maestro Fu. Maestro Fu, por fin te encontré. Este repentino giro de los acontecimientos también dejó aturdido a Flender. Se adelantó apresuradamente, arrancando a Mao Jun de la pierna de Fujian. Con expresión incómoda y de disculpa, hizo una profunda reverencia hacia Fujian. Disculpas. Mis más sinceras disculpas. Es mi falta de disciplina la que ha provocado semejante burla para su excelencia. Este niño podría estar exhausto por el largo viaje, aturdido y te confundió con otra persona. No pretendía ofenderte en absoluto. Espero que su excelencia sea magnánimo. Fu Xiyan negó con la cabeza con indiferencia. Su mirada se posó en Mao Jun, quien, aunque Flender lo sostenía, seguía mirándolo expectante. Preguntó con calma. Hijo mío, parece que no nos conocemos. ¿Cómo sabes que mi apellido es Fu? Esta pregunta dejó a Mao Jun con la boca abierta. Su carita se sonrojó de inmediato y sus ojos se movían de un lado a otro con pánico mientras tartamudeaba, incapaz de hablar. Flender, que estaba a su lado, también se quedó desconcertado. A juzgar por las palabras del joven, ¿su apellido era realmente Fu? ¿Podría este chico Hon Junio realmente conocer a este misterioso experto de origen desconocido?
Fu Shiyan no lo presionó, simplemente observó a Mao Jun con una mirada tranquila, como si esperara una explicación razonable. Fu Ze permaneció en silencio, como el guardia de las sombras más leal. Dai Tianyu curvó el labio y cruzó los brazos, como si estuviera viendo un buen espectáculo. La atmósfera se volvió algo sutil por un momento. Flender no se atrevió a intervenir precipitadamente. Solo pudo lanzar una mirada interrogativa a Mao Jun, con la mente acelerada. ¿Qué demonios me oculta este chico? Mao Jun miró a Fu Shiyan, luego a Flender y luego al cadáver helado del gorrión de plumas verdes de 3 ojos que se encontraba cerca. Sentía ansiedad y pánico a la vez. Finalmente, como si ya hubiera tomado una decisión, avanzó unos pasos arrastrando los pies y le susurró a Fu Shiyan. Maestro Fu, ¿puedes venir un segundo? Te logré en secreto. Su torpe postura infantil de ladrón y delator de secretos provocó que la atmósfera originalmente fría se relajara un poco. Una leve ondulación pasó por los ojos de Fu Ze, y la curva de los labios de Fu Shiyan pareció profundizarse un poco. Fu Shiyan se inclinó levemente, inclinó su oído hacia él y dijo cálidamente. Está bien, adelante. Mao Jun se puso de puntillas nervioso, se inclinó hacia el oído de Fu Shiyan y dijo apresuradamente en un susurro que solo ellos dos pudieron oír. Lo soñé. Soñé que eras nuestro maestro. También soñé con Tan San, Xiao Wu, Oscar y los demás. Soñé que tú, resolviste mi problema del fuego maligno, y mi espíritu se convirtió en un fénix de fuego muy hermoso y poderoso. Como si temiera que Fu Shiyan no le creyera, rápidamente agregó otra oración, su voz tenía un sollozo y una súplica. Es verdad. Maestro Fu, debe creerme. Mi espíritu se siente tan miserable ahora mismo, tan caótico, no quiero absorber el anillo espiritual de ese pájaro de hielo, tengo miedo. Tras escuchar, Fu Shiyan se enderezó lentamente. Su rostro mostró una expresión de confusión perfectamente sincronizada mientras miraba a Mao Jun y preguntaba. ¿Fuego maligno? ¿Qué fuego maligno? Al ver que Fu Shiyan no parecía creerle del todo, pero tampoco lo había regañado por decir tonterías, Mao Jun se armó de valor. Retrocedió 2 pasos, se mantuvo firme e hizo todo lo posible por poner una expresión seria y solemne en su carita regordeta. Aunque se veía un poco adorable en su cara redonda, dijo en voz alta. Lo sabrás cuando veas mi espíritu. Posesión del Fénix. Después de hablar, respiró hondo, cerró los ojos y llevó su poder espiritual hasta el límite. Auge. El fuego maligno, de un rojo púrpura, brotó de nuevo. El fantasma regordete de un fénix emergió entre las llamas, y un aura abrasadora e inquieta se extendió al instante. Las llamas parpadearon de forma inestable, reflejando el estado mental nervioso y excitado actual de Mao Jun. Una leve onda de poder espiritual flotaba a su alrededor, pero no podía fusionarse porque aún no había absorbido un anillo espiritual. Al ver este espíritu fénix de fuego maligno único, un rastro de sorpresa imperceptible brilló en los ojos de Fu Ze, como si reconociera la naturaleza extraordinaria de este espíritu. Junto a ellos, Dai Tianyu soltó un PFFT y se rió. Señalando al fantasma pájaro regordete de color púrpura rojizo, se burló sin contemplaciones. Oye, gordito, ¿qué clase de fénix es ese? A mí me parece una gallina gorda en llamas. Ja ja ja. Mao Jun estaba concentrado en mostrar su espíritu, esperando ansiosamente la reacción de Fu Shiyan. Al ser interrumpido por Dai Tianyu, su rostro se sonrojó de ira. Se giró para mirar a Dai Tianyu y replicó en voz alta. ¿De qué te ríes? Esto es un fénix. Es un fénix de fuego maligno. No es una gallina. ¿Qué sabes tú? Dai Tianyu resopló y levantó la barbilla, luciendo arrogante como si dijera. Me reí, ¿y qué? Fu Shiyan ignoró la discusión entre los dos niños. Su mirada se posó pensativa en el espíritu de Mao Jun por un momento, luego se volvió hacia Flender, quien parecía sospechoso e intentaba ordenar sus pensamientos. Preguntó en tono tranquilo. Decano Flender, acabo de escuchar tu conversación. ¿Cazaste a este gorrión de plumas verdes de 3 ojos con la intención de que fuera el primer anillo espiritual de este niño? Flender salió inmediatamente de sus pensamientos caóticos y asintió rápidamente en respuesta. Sí. Exactamente. Como su excelencia puede ver, este niño posee un excelente talento espiritual. Es un fénix mutado, pero nace con una ráfaga de fuego maligno abrasador que lo ataca con frecuencia, causándole un gran dolor.
Señaló al gorrión de plumas verdes de 3 ojos en el suelo, su rostro una vez más mostraba confianza en las teorías de Yush y Aogan mientras hablaba elocuentemente. Un maestro teórico de mi academia con profundos conocimientos analizó que el fuego maligno pertenece al elemento fuego, que es ardiente e inquieto. Por lo tanto, uno debe usar los atributos opuestos de agua o hielo para neutralizarlo y suprimirlo. Al mismo tiempo, dado que el fuego maligno perturba la mente, uno necesita un atributo mental para estabilizar su voluntad. Este gorrión de plumas verdes de 3 ojos posee atributos tanto mentales como de hielo. Es la elección perfecta para solucionar el defecto de su espíritu. Como dice el refrán, cuando el fuego es demasiado fuerte, hay que humedecerlo con agua. Ese es precisamente el principio. Habló con una lógica clara y un tono determinado, obviamente creyendo en el conjunto de teorías de Yush y Aogan sin ninguna duda. Sin embargo, al oír esto, Fu Shiyan negó suavemente con la cabeza. Una sonrisa de desprecio manifiesto se dibujó en la comisura de sus labios mientras decía con voz débil. Cuando el fuego es demasiado fuerte, hay que humedecerlo con agua. Repitió las palabras de Flender, con una sensación de negación increíblemente clara en su tono. Absurdo. Estas dos palabras categóricas hicieron que la sonrisa en el rostro de Flender se congelara al instante. Una oleada de disgusto por sentirse ofendido se apoderó de su corazón. Pero debido a la insondable fuerza del otro y al silencioso experto a su lado, solo pudo reprimirlo. Su rostro se sonrojó levemente, pero no se atrevió a rebatir. Fu Shiyan no se detuvo y continuó. Si no me equivoco, el espíritu de este niño es una mutación de un espíritu de grado extremadamente bajo. Mao Jun se quedó atónito, luego abrió mucho los ojos. Asintió con firmeza inconscientemente y asintió rápidamente. Sí, sí. Maestro Fu, tiene toda la razón. ¿Cómo lo supo? El espíritu de mi padre era un pollo de cola de fuego común, y el de mi madre era un pollo de hierba aún más débil. Ellos no tenían ningún poder espiritual innato. La forma en que miró a Fu Shiyan estaba llena de incredulidad y de una admiración aún más ferviente. A Fu Shiyan no le sorprendió la confirmación de Mao Jun. Asintió con indiferencia, volvió la mirada hacia Flender, de rostro pálido, y continuó. La premisa fundamental de la teoría cuando el fuego es demasiado fuerte, hay que humedecerlo con agua propuesta por ese maestro teórico suyo es completamente errónea. Dio un pequeño paso hacia adelante, su mirada se posó en el cadáver frío del gorrión de plumas verdes de 3 ojos antes de pasar por Mao Jun mientras continuaba. La esencia del fuego maligno en el espíritu de este niño no es que haya demasiado fuego o que sea demasiado fuerte. Más bien, proviene de un defecto en el origen del espíritu que apareció durante su mutación y evolución. Su espíritu es el producto de una evolución fallida hacia un fénix de nivel superior debido a la acumulación insuficiente de su propio origen. El aura inquieta, malvada e incontrolable que contiene ese fuego maligno. Su problema central radica en el desorden y el caos, no en una simple cuestión de intensidad del fuego. La mirada de Fu Shiyan se agudizó y sus palabras fueron como un cuchillo que golpeaba el corazón del asunto. Y el anillo espiritual de atributo hielo mencionado por tu maestro teórico lleva una energía de frío extremo que es diametralmente opuesta al atributo fuego. Si realmente lo usas como el primer anillo espiritual, el anillo fundacional que está más profundamente ligado al origen del espíritu y marca la dirección para el crecimiento futuro y lo inyectas a la fuerza en este espíritu, que ya es estructuralmente frágil e inestable debido a la evolución fallida. Hizo una pausa, dejando que cada palabra pesara mucho en los corazones de Flender y Mao Jun. El resultado no será en absoluto una humectación o una neutralización, sino un choque violento entre dos atributos extremos dentro del origen del espíritu. Este conflicto de atributos desde el interior del origen del espíritu no solo no logrará calmar el llamado fuego maligno, sino que destruirá por completo ese frágil equilibrio que apenas se mantiene. Hará que las llamas desordenadas en su espíritu pierdan su último resquicio de contención, provocando que estallen y contraataquen varias veces. Su voz de repente se volvió fría. Cuando eso suceda, el origen del espíritu sufrirá daños irreversibles y el mar espiritual del maestro espiritual estará al borde del colapso debido al conflicto de atributos y al alboroto. En el mejor de los casos, su cultivo quedará completamente destruido. En el peor, morirá en el acto. Finalmente, Fu Shiyan hizo una pausa.
Su mirada recorrió a Mao Jun, quien escuchaba atentamente con el rostro pálido, y a Flender, cuyo rostro estaba pálido y sus dedos temblaban levemente, mientras emitía su juicio final. Por lo tanto, la llamada solución diseñada para este niño por ese maestro teórico que mencionaste es en realidad, un camino equivocado que cortará por completo el potencial de su espíritu e incluso puede poner en peligro su vida. Estas palabras fueron como la caída final de un mazo, sellando todo el análisis previo. El color desapareció por completo del rostro de Mao Jun, reemplazado por una mirada pálida de miedo persistente. Subconscientemente miró a Flender a su lado, su corazón latía salvajemente en su pecho, como si ya pudiera sentir el dolor aterrador del hielo y el fuego chocando y su espíritu siendo destrozado. La expresión de Flender se volvió aún más sombría, sus labios se apretaron con fuerza y las venas del dorso de sus manos eran apenas visibles. De repente, levantó la vista y su mirada se cruzó con la de Fu Shiyan por un instante, antes de posarse rápidamente en Fu Ze, quien permanecía en silencio como una montaña con un aura insondable. Finalmente, reprimió con fuerza toda su indignación, sus dudas y el impulso de defender a su amigo cercano. Su garganta se movió, pero al final no se atrevió a emitir ningún sonido de refutación. Por parte de Mao Jun, ya tenía una confianza absoluta y preconcebida en Fu Shiyan debido a su sueño. Ahora, después de escuchar este análisis detallado, de repente sintió una fuerte sensación de insatisfacción y un miedo persistente hacia el maestro teórico, Yu Xiaogan. En el continente Douluo venerado por los maestros espirituales, ¿en qué se diferenciaba cortar el futuro de cultivo de alguien de matar a sus padres? Además, este camino equivocado podría haberle costado la vida directamente. Sin embargo, el cuidado que Flender le había demostrado estos últimos días era genuino, y llevarlo a cazar un anillo espiritual también fue por buenas intenciones. Mao Jun estaba insatisfecho con Yu Xiaogan, pero no guardaba mucho resentimiento hacia este decano algo tacaño que lo había tratado bien. Respiró hondo varias veces, intentando calmar su corazón acelerado y sus pensamientos caóticos. Con el rostro lleno de ansiedad y esperanza, miró a Fu Shiyan y preguntó con voz temblorosa. Entonces, maestro Fu, ¿tiene alguna manera de resolver este problema mío del fuego maligno? Fu Shiyan lo miró a los ojos con calma y, sin dudarlo, asintió y dijo claramente. Puedo. Mao Jun no mostró mucha sorpresa ante esta respuesta. En cambio, sintió una sensación de alivio. Desde el momento en que vio a Fu Shiyan con sus propios ojos, la superposición del sueño y la realidad le hizo creer sin lugar a dudas. Creía firmemente que la persona que tenía frente a él era la que podía llevarlo al tipo de futuro que había visto en su sueño. Por lo tanto, ni siquiera preguntó con urgencia por la solución específica. En cambio, con expresión compleja, giró la cabeza para mirar a Flender, quien permanecía en silencio a su lado. Se mordió el labio, un rastro de disculpa brilló en sus ojos, pero aún así habló con firmeza. Dean Flender, gracias por su atención durante este tiempo. Pero, estoy más de acuerdo con las palabras del maestro Fu. Así que, lo siento, decano Flender. Tan pronto como se dijeron estas palabras, antes de que Flender pudiera reaccionar, Dai Tianyu junto a ellos se puso infeliz. Levantó una ceja y miró a Mao Jun, resoplando con claro disgusto. Oye, gordito, ¿qué quieres decir con eso? Mi maestro solo dijo que podía resolverlo, pero aún no ha aceptado ayudarte. Las palabras de Dai Tianyu fueron contundentes y llenas de provocación infantil, disipando instantáneamente la atmósfera ligeramente triste de separación entre Mao Jun y Flender. La cara de Mao Jun se puso roja brillante al instante y su vergüenza estaba más allá de las palabras. Así es. El maestro Fu solo dijo puedo. No dijo que estaba de acuerdo en acogerlo o ayudarlo. Su presuntuosa despedida fue demasiado apresurada. Se quedó allí, desconcertado, con sus manitas regordetas tirando nerviosamente del dobladillo de su ropa. Miró suplicante a Fu Shiyan y luego a Flender, cuya expresión parecía haberse ensombrecido aún más, deseando encontrar un agujero donde meterse. Flender también volvió en sí en ese momento. No se apresuró a decirle nada a Mao Jun. En cambio, dirigió su mirada a Fu Shiyan con una expresión compleja que reflejaba tanto la frustración de que la teoría de su amigo fuera negada en su cara como una genuina preocupación por el futuro de Mao Jun. Mao Jun también contuvo la respiración nerviosamente, esperando con Flender la decisión de Fu Shiyan. Fu Shiyan no expresó su postura de inmediato.
En cambio, fijó su mirada en el inquieto Mao Jun y preguntó con tono sereno. Entonces, chico, aún no has presentado formalmente tu situación. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama exactamente tu espíritu? ¿Cuál es tu poder espiritual innato? Al oír esto, la vergüenza en el rostro de Mao Jun se transformó instantáneamente en una alegría desbordante. Estaba tan emocionado que no pudo articular palabra. Rápidamente se enderezó y respondió en voz alta. Me llamo Mao Jun. Tengo 6 años. Mi espíritu es el fénix de fuego maligno. Mi poder espiritual innato es, de rango 9. Después de hablar, miró fijamente a Fushi-yan con sus ojos esperanzados y brillantes, esperando el juicio del destino. Después de escuchar, Fushi-yan asintió levemente con indiferencia ante la mirada concentrada de todos. MMM. Luego simplemente instruyó. En un momento, ven con nosotros. En el momento en que bajó la voz, las reacciones de las distintas personas fueron completamente diferentes. El rostro de Flender estaba ceniciento como la muerte. Su último atisbo de esperanza se había hecho añicos. Sus labios se movieron levemente, pero al final no dijo nada. Sus hombros simplemente se encorvaron ligeramente, como si de repente hubiera envejecido varios años. Sabía que no solo había perdido un talento prometedor que podría haber traído gloria a la academia, sino que también había sufrido una derrota completa en la teoría de la que Xiaogan estaba tan orgulloso. Mao Jun estaba rebosante de alegría. Una sonrisa radiante se dibujó al instante en su carita redonda, y sus ojos se curvaron como media lunas. Saltó de emoción e hizo repetidas reverencias a Fushi-yan. Gracias, maestro Fu. Gracias, maestro Fu. Definitivamente seré obediente. Mientras tanto, el rostro de Kai Tianyu se ensombreció de inmediato. Frunció el ceño, mirando al jubiloso Mao Jun con gran disgusto, emitiendo algunos gruñidos ahogados mientras murmuraba en voz baja. Qué fastidio. Después de su alegría salvaje, Mao Jun no olvidó a Flender a su lado. Se giró para mirar al decano que lo había sacado y cuidado bien de él, su pequeño rostro mostraba una compleja mezcla de gratitud y disculpa. Hizo una nueva reverencia y dijo con seriedad. Decano Flender, adiós, gracias. Flender miró al niño que estaba a punto de irse, su corazón se llenó de una mezcla de emociones. Forzó una sonrisa algo rígida y extendió la mano para acariciar firmemente el hombro regordete de Mao Jun, su voz un poco ronca. Está bien, siempre y cuando tu problema con el espíritu pueda resolverse de verdad. Ve, con ellos. En el futuro, cultívate bien. Tras decir esto, no dijo nada más. Se volvió hacia los tres y ahuecó las manos solemnemente en un gesto de despedida final. Luego, se dio la vuelta y caminó solo hacia la salida del gran bosque de Stardew con pasos algo pesados. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas, alargando su figura e imbuyéndola de una sensación de soledad y desolación. Con Mao Jun uniéndose a ellos, el grupo continuó su viaje hacia la ciudad de Stardew. Aunque Dai Tianyu inicialmente tuvo algunas quejas sobre el pequeño gordito extra, Mao Jun tenía una personalidad alegre y se esforzaba por complacerlo, llamándolo jefe Dai a cada paso. Gracias a la aprobación tácita de Fushi-yan, los dos chicos de edad similar se fueron familiarizando poco a poco tras unos días de viaje. Aunque Dai Tianyu seguía dándose aires de grandeza de vez en cuando, el ambiente se había vuelto mucho más armonioso. Varios días después, la imponente silueta de Star Brilliance City finalmente apareció en el horizonte. Como ciudad principal del reino de la brillantez estelar y un importante centro fronterizo para el imperio de la estrella Lu, la ciudad de la brillantez estelar poseía altos y gruesos muros y una aura majestuosa. Su estilo arquitectónico difería significativamente del imperio de los cielos Dou, con una mayor robustez y un aire marcial. En la puerta de la ciudad, había un flujo constante de carruajes y peatones, incluidos muchos maestros espirituales de aspecto feroz, que mostraban la cultura local de destreza marcial. Wu Yuan había estado esperando en la puerta de la ciudad durante mucho tiempo, como se acordó. Vestido con ropa ajustada y práctica, su mirada aguda escudriñó a la multitud que pasaba. Cuando vio al grupo de Fushi-yan aparecer en su línea de visión, inmediatamente dio un paso adelante para recibirlos. Su mirada primero cayó respetuosamente sobre Fushi-yan, luego rápidamente pasó por Fu Fei y Dai Tianyu, y finalmente se detuvo por un momento con un toque de confusión en el rostro desconocido de Mao Jun, aunque no hizo ninguna pregunta.
Wu Yuan hizo una profunda reverencia a Fu Shiyan e informó respetuosamente en voz baja. El señor Fu, jefe de la familia Zhu, ha llegado. Llegó hace poco y espera en un lugar tranquilo de la ciudad. Fu Shiyan asintió levemente, su expresión tranquila y serena. Su mirada recorrió a Fu Ze, Dai Tianyu y al recién llegado Mao Jun, quien observaba la majestuosa puerta de la ciudad y a los altos guardias con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Le dijo con calma a Wu Yuan. Dirige el camino. Posteriormente, bajo la guía de Wu Yuan, el grupo pasó por las bulliciosas y exóticas calles de Star Brilliance City para llegar a un hotel en un lugar apartado, pero con una decoración extremadamente elegante y sofisticada. Dentro de una habitación privada insonorizada con muebles antiguos, Fu Shiyan finalmente conoció a una figura que nunca había aparecido oficialmente en la obra original, pero que tenía una influencia significativa sobre la situación del Imperio Starluo. El padre de Zhu Zuqin y Zhu Zuyun, el actual jefe del clan Zhu, Zhu Moyuan. Zhu Moyuan aparentaba unos 40 años. Su rostro se parecía un poco al de Zhu Zuqin, aunque sus rasgos eran más marcados y lucía una barba corta y bien cuidada. Vestía un atuendo morado oscuro bajo una discreta túnica de brocado con estampados oscuros. No llevaba muchos adornos que mostraran su estatus, pero allí sentado, poseía naturalmente la serenidad de alguien que había ocupado durante mucho tiempo una posición alta, gobernando un gran clan. Su aura de poder espiritual estaba contenida, pero la presión que emanaba débilmente de él mostraba que su cultivo no era de ninguna manera inferior al nivel de espíritu Uluo. Al ver entrar al grupo de Fu Shiyan, Zhu Moyuan no se levantó. Simplemente los observó con una mirada electrizante, se detuvo brevemente en el joven rostro de Fu Shiyan cuando un destello de sorpresa imperceptible cruzó sus ojos, y luego recuperó la compostura, levantando la mano en señal de siéntense, por favor. Wu Yuan se retiró respetuosamente para proteger la puerta, mientras Fu Ze permaneció en silencio detrás y al lado de Fu Shiyan, como la sombra más confiable. Sintiendo la gravedad inusual en la habitación, Dai Tianyu también controló su naturaleza juguetona y se sentó en silencio debajo de Fu Shiyan. Mao Jun estaba aún más nervioso, apenas se atrevía a respirar mientras estaba sentado junto a Dai Tianyu. Durante las siguientes 3 horas, la puerta de la habitación privada permaneció herméticamente cerrada. Durante este tiempo, un camarero solo trajo té y bocadillos 2 veces, retirándose rápidamente en silencio. Nadie sabía qué tipo de conversación profunda y confidencial tuvieron Fu Shiyan y Zhu Moyuan durante este largo periodo, qué acuerdos específicos se alcanzaron o qué información capaz de influir en el panorama futuro se intercambió. De vez en cuando, una conversación constante surgía de la habitación, seguida de breves silencios, alguna pregunta sorprendida de Zhu Moyuan o declaraciones tranquilas pero seguras de Fu Shiyan. Cuando el resplandor del sol poniente tiñó de oro los marcos de las ventanas, la puerta de la habitación privada finalmente se abrió de nuevo. Fu Shiyan fue el primero en salir, con su aspecto habitual, seguido por Fu Ze y los 2 chicos. Zhu Moyuan se quedó en la puerta, con el rostro impasible. Simplemente asintió levemente hacia Fu Shiyan y dijo con voz grave. Señor Fu, tendré presente lo conversado hoy. Los asuntos posteriores se desarrollarán según lo acordado. Fu Shiyan devolvió el gesto con la misma indiferencia. Jefe del clan Zhu, espero las buenas noticias. Una semana después, el grupo de Fu Shiyan había regresado sano y salvo a ese pequeño y tranquilo patio en la ciudad de Avendou. Era como si nada hubiera cambiado, pero ciertas ondas invisibles ya habían comenzado a extenderse. En el Imperio Starlu, dentro del fuertemente custodiado Salón Ancestral Real y los archivos secretos de la ciudad Starluo. En el registro secreto que registra todos los linajes de la familia imperial Dai, bajo el linaje de Rey Estrella Celestial Dai Yuanfen, una posición que había estado en blanco durante 7 años, que simbolizaba la falta de descendencia, se llenó silenciosamente con un nombre nuevo escrito con tinta especial. Dai Tianyu. La entrada de este nombre fue silenciosa, pero fue como una piedra arrojada a una piscina profunda. Su significado fue suficiente para agitar olas tormentosas en los corazones de los que lo sabían. Después de acomodarse nuevamente en el pequeño patio, Fu Shiyan no descansó. Sacó la hierba inmortal girasol fénix cresta de gallo que había preparado hacía tiempo, la combinó con varias medicinas auxiliares de naturaleza suave con efectos guía y purificadores, y pasó un día y una noche en la habitación silenciosa refinando 3 píldoras del fuego verdadero del nirvana.
Eran del tamaño de un fruto de longan, de color dorado rojizo, con tenues imágenes fantasmales de fénix sobrevolándolas. Cuando se terminaron las pastillas, una extraña fragancia llenó la habitación y permaneció allí durante mucho tiempo. Le dio uno de ellos a Mao Jun para que lo consumiera y lo protegió personalmente durante el proceso. La píldora entró en el estómago y se convirtió en un torrente abrasador pero increíblemente puro y suave, lavando cada centímetro de los meridianos de Mao Jun y limpiando las impurezas y el desorden dentro de ese fuego maligno de color rojo violáceo. Por supuesto, el dolor era inevitable. Mao Jun estaba empapado en sudor, con su pequeño rostro tenso, pero apretó los dientes y perseveró, confiando en el maestro Fu, quien lo protegía. El proceso duró una noche entera. A la mañana siguiente, cuando Mao Jun abrió los ojos, los cambios en él eran visibles a simple vista. Su físico, originalmente redondeado, se había adelgazado considerablemente. Aunque su rostro aún conservaba la gordura de un bebé, todo su ser parecía enérgico, y sus ojos eran claros y brillantes. El cambio más significativo fue su espíritu. Al liberarse de nuevo, el color de esas llamas rojo violáceo se volvió más dorado y brillante, perdiendo esa inquietante inquietud maligna y adquiriendo un atisbo de nobleza y majestuosidad. El fénix de fuego maligno finalmente se había convertido en un verdadero fénix de fuego. Sin embargo, como aún no había obtenido su primer anillo espiritual, su nivel de poder espiritual no podía manifestarse. Al mismo tiempo, Fu Shiyan no se olvidó de Oscar y Xiao Wu. Basándose en las características espirituales de Oscar, seleccionó varias hierbas medicinales que fortificaron la base, nutrieron la esencia y mejoraron levemente el poder espiritual y la percepción mental para refinar un lote de píldoras del origen del alma simple. Después de que Oscar consumió uno, su poder espiritual rompió con éxito el cuello de botella en poco tiempo, ascendiendo directamente al rango 20. Hay que tener en cuenta que en ese momento Oscar solo tenía 8 años. Un logro de tal magnitud, si se supiera, sería suficiente para conmocionar al mundo exterior. Unos días después, basándose en las características y el estado actual de sus espíritus, Fu Shiyan seleccionó personalmente las bestias espirituales más adecuadas para los dos. Para el primer anillo espiritual de Mao Jun, seleccionó un pájaro de fuego cometa escarlata con más de 500 años de cultivo, un linaje relativamente puro y atributos de fuego activos. Las llamas de esta bestia espiritual eran equilibradas y pacíficas, ayudando a estabilizar y guiar aún más la llama fénix dentro de su cuerpo, que había sido refinada por la píldora del verdadero fuego del nirvana. Para el segundo anillo espiritual de Oscar, seleccionaron un rinoceronte Lingyu con 923 años de cultivo, conocido por su defensa y resistencia, y que posee un temperamento relativamente gentil. Esta bestia espiritual podría proporcionar un sólido aumento de atributos, lo que la hace muy adecuada para un maestro del alma del sistema alimentario. Unos días después, en el pequeño patio de la ciudad de Avendou. Cuando apareció la primera luz del amanecer, Fu Shiyan llamó a Oscar y Mao Jun ante él. Su mirada recorrió a los dos niños, que parecían expectantes y nerviosos, y le dio instrucciones a Fu Ce, que estaba de pie a un lado. Fu Ce, llévalos al bosque del atardecer. Como te indiqué, encuentra al pájaro de fuego cometa escarlata y al rinoceronte Lingyu. Miró a Mao Jun y le advirtió en un tono tranquilo. Hon Junio, tu espíritu se ha templado gracias a la píldora medicinal y tu base ha cambiado. Ese pájaro de fuego cometa escarlata tiene un temperamento relativamente apacible y llamas puras. Es perfecto para ayudarte a estabilizar tu fuego recién nacido. Recuerda, mantén un control firme de tu mente durante la absorción y guía el poder medicinal para fusionarse con el poder del anillo espiritual. Luego miró a Oscar y también le advirtió. Pequeño Ao, tu constitución se ha fortalecido gracias al poder medicinal. En cuanto a la edad del anillo espiritual, puedes aumentar un poco tu límite superior. Sin embargo, ese rinoceronte Lingyu tiene una piel gruesa y un gran poder. Debes usar tu resiliencia para neutralizar el impacto durante la absorción. No te impacientes. Según mi cálculo, tu límite de seguridad será de 950 años. No aspires a lo imposible. Oscar asintió pesadamente, su pequeño rostro lleno de seriedad mientras respondía. Entiendo, maestro. Actuaré según mi capacidad. Mao Jun también apretó fuertemente sus pequeños puños y dijo en voz alta. Maestro Fu, definitivamente puedo hacerlo. Después, Fu Shiyan miró a Xiao Wu que estaba a un lado y le dijo.
En cuanto a tu anillo espiritual, Xiao Wu, te ayudaré personalmente a buscarlo en un rato. Xiao Wu naturalmente entendió el significado de Fu Shiyan, ya que en realidad no necesitaba buscar anillos espirituales en absoluto, por lo que asintió rápidamente y dijo: Entiendo, tío Fu. Fu Shiyan asintió levemente y le encomendó a Fu Ze: Ve. Asegura su seguridad. Sí, joven maestro Fu Ze hizo una reverencia para aceptar la orden, breve y concisa. En el bosque del atardecer, árboles antiguos se extendían hacia el cielo y las enredaderas los rodeaban. El aura de Fu Ze estaba contenida pero no oculta, irradiando naturalmente una sensación de disuasión. Oscar observaba atentamente, agarrando una salchicha en su mano. Mao Jun lo seguía de cerca, emocionado y nervioso a la vez. Era la primera vez que entraba de verdad en un bosque de bestias espirituales. Ese señor Fu Ze, Mao Jun no pudo evitar preguntar en voz baja: ¿cuánto falta? Mientras Fu Ze avanzaba, respondió con voz profunda. Al pájaro de fuego cometa escarlata le gusta posarse en laderas rocosas soleadas o en las copas de árboles altos. Hay una zona de roca volcánica más adelante. Tranquiliza tu mente y presta atención a cualquier movimiento. Después de caminar durante aproximadamente media hora, apareció una pendiente rocosa de color rojo oscuro y la temperatura del aire aumentó. Fu Ze hizo un gesto con la mano, indicándoles a ambos que se detuvieran, con la mirada fija en el borde de una grieta en la roca. Allí, un gran pájaro de casi 2 metros de largo con plumas carmesí, una cola magnífica y una corona dorada sobre su cabeza se acicalaba sus plumas y su cuerpo irradiaba un suave aura de fuego. Objetivo confirmado. Más de 500 años, perfecto. Prepárate, Hon Junio, le dijo Fu Ze a Mao Jun tras confirmar. Al ver esa hermosa ave de fuego, el corazón de Mao Jun se aceleró. La emoción, la expectativa, el nerviosismo y una pizca de reticencia lo llenaron. Hon Junio, la voz de Fu Ze lo devolvió a la realidad. En el camino de un maestro espiritual, la búsqueda de anillos espirituales es un viaje necesario. Ahora, concéntrate. Lo suprimiré, tú mismo deberás asestar el golpe final. Mao Jun respiró profundamente y asintió con fuerza, sus ojos gradualmente fueron reemplazados por determinación. Recordó el alivio después de que el fuego maligno fue purificado, el latido de su espíritu fénix de fuego recién nacido y la bondad del maestro Fu al refinar la medicina para él. Estoy listo. La figura de Fu Ze desapareció como un guimei, y en el momento siguiente, apareció sobre el pájaro de fuego cometa escarlata. Su aura titulado Douluo se reveló ligeramente. El pájaro de fuego cometa escarlata se sobresaltó y gritó. Sus llamas aumentaron mientras intentaba huir, pero bajo la supresión del poder espiritual de Fu Ze, sus movimientos eran lentos y el miedo apareció en sus ojos. Ahora. Ladró Fu Ze. Mao Jun apretó los dientes y hizo circular su poder espiritual. Se escuchó un claro grito de fénix. Ya no era el fuego maligno rojo violáceo del pasado, sino una llama ardiente y brillante de color rojo dorado que se elevaba tras él, condensándose en un magnífico y extraordinario fantasma de fénix de fuego con hermosas plumas en la cola. Su rostro juvenil se tensó y su poder espiritual se condensó en su puño mientras cargaba con fuerza hacia el pájaro de fuego reprimido. ¡Ja! El puño envuelto en llamas de color rojo dorado golpeó el frágil cuello del pájaro de fuego. El pájaro de fuego cometa escarlata gimió, la luz en sus ojos se atenuó y sus llamas se extinguieron. Un anillo espiritual de color amarillo brillante emergió lentamente. El pequeño rostro de Mao Jun se puso ligeramente pálido y su pecho se agitó. Era la primera vez que él mismo acababa con una vida. Pero ese anillo espiritual amarillo atrajo toda su atención. Siéntate con las piernas cruzadas, concéntrate en tu espíritu y guía el anillo espiritual, sonó la voz de Fu Ze. Mao Jun dejó de lado sus pensamientos confusos y rápidamente hizo lo que le dijeron. Siguiendo las acciones de Mao Jun, el anillo espiritual flotó. Lo único que sintió fue una oleada de energía caliente y pura fluyendo hacia él. El poder residual de la píldora del verdadero fuego del nirvana en su cuerpo se fusionó perfectamente con él, limpiando sus meridianos y nutriendo la fuente de su espíritu. El proceso fue algo doloroso y provocó hinchazón, pero aún soportable. Recordando las instrucciones de Fu Shiyan, Mao Jun se apresuró a controlar su mente. Aproximadamente una hora después, el aura a su alrededor aumentó repentinamente. El anillo espiritual amarillo latía con firmeza, y se alzaban llamas rojizas.
El fantasma del Fénix de Fuego se volvió aún más magnífico y majestuoso, con un grito claro y resonante. Abrió los ojos, saltó sorprendido y gritó emocionado a Fu-Ce y Oscar. Lo logré. Señor Fu-Ce. Oscar. Lo logré. Lo que lo sorprendió aún más fue que su poder espiritual, bajo la retroalimentación del poder medicinal de la hierba inmortal y la energía del anillo espiritual, había saltado al rango 18 de una sola vez. Fu-Ce asintió en señal de agradecimiento y luego le preguntó al todavía emocionado Mao Jun. ¿Qué tal, Hon Junio? ¿Qué tipo de habilidad espiritual obtuviste? Al escuchar esto, Mao Jun se emocionó aún más, incluso presumió un poco cuando le respondió a Fu-Ce. Jeje, es una habilidad espiritual muy poderosa. El maestro Fu tenía razón. El nombre de mi primera habilidad espiritual es Transformación del Cielo Profundo Fénix. Es una habilidad espiritual que mejora todos los atributos. Puede duplicar mi poder de ataque y defensa en poco tiempo. Un aumento de todos los atributos. Muy bien, un destello de satisfacción brilló en los ojos de Fu-Ce mientras les decía a los dos. Adáptense por un momento. Ahora iremos a buscar al rinoceronte Lingyu. Encontrar el rinoceronte Lingyu llevó más tiempo. Finalmente, en una zona fangosa junto a un arroyo del bosque, descubrieron un rinoceronte Lingyu bebiendo agua. Su cuerpo era enorme, su armadura gruesa y su único cuerno corto y robusto, irradiando fluctuaciones constantes de atributo tierra. 923 años, cumpliendo exactamente los requisitos tras confirmarlo, Fu-Ce le reiteró las instrucciones a Oscar. Oscar, las debilidades son los ojos y la conexión blanda del abdomen. Te daré una oportunidad. Oscar inhaló profundamente, mirando a la enorme criatura. No había miedo en sus ojos, solo solemnidad y una excitación irreprimible. 8 años. Desde que lo conspiraron en la Academia de Maestros de Almas Jóvenes de Balian, hasta que conoció a su maestro y consumió una hierba inmortal para mejorar su constitución, el camino de su vida en sueños había cambiado por completo gracias a él mismo. Este segundo anillo espiritual fue un paso crucial para volverse más fuerte. Mayor Fu-Ce, cuento con usted, respondió Oscar con una firmeza que superaba su edad. El proceso de batalla subsiguiente no tuvo ningún suspenso. Bajo la absoluta supresión de poder de Fu-Ce, el rinoceronte Lingyu no tenía forma de desplegar sus habilidades. Oscar aprovechó el momento en que Fu-Ce usó su poder espiritual para voltear brevemente a la bestia gigante, exponiendo su vientre, y clavó la daga en su mano profundamente en ella. El rinoceronte Lingyu cayó con un grito lastimero y emergió un anillo espiritual de color amarillo intenso. Muy bien, absorbe rápidamente el anillo espiritual, pequeño Ao. Te protegeré, asintió Fu-Ce y le dijo a Oscar. Al escuchar esto, Oscar inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a absorber el segundo anillo espiritual. La energía del anillo espiritual de más de 900 años surgió como una marea, impactando los tiernos meridianos de Oscar. Pero habiendo consumido la píldora del origen del alma simple, su constitución física y fuerza mental excedían por mucho la de un gran maestro espiritual ordinario. Su voluntad era firme, y aunque el sudor apareció en su frente, se mantuvo firme. Pasó otra hora aproximadamente. La luz del anillo espiritual amarillo convergió y Oscar logró abrirse paso con éxito. Su poder espiritual saltó al nivel 25, superando temporalmente a Tan-san, que actualmente estaba en el nivel 24. Abrió los ojos, su rostro rebosaba de alegría y confianza mientras presentaba su habilidad a Fu-Ce y Mao Jun. Mi segunda habilidad espiritual. Aumento del 30% en todos los atributos. El conjuro es, tengo una salchicha de un solo cuerno. Al recitar el conjuro, no pudo evitar sonrojarse, pero la emoción en sus ojos era evidente. Cuando Fu-Ce regresó al pequeño patio con los dos niños, que habían regresado cargados, Mao Jun comenzó a mostrar el efecto de su primera habilidad espiritual a Tan-san, Dai Tianyu y Xiao Wu, solo para ser apaleado por los irascibles Dai Tianyu y Xiao Wu. Oscar y Tan-san observaron la farsa desde un lado con cierta impotencia e intercambiaron una sonrisa. Sin embargo, mientras los tres estaban jugando, Dai Tianyu pareció sentir algo de repente. Se congeló por un momento, luego, sin decir nada a los demás, rápidamente se giró y regresó a su habitación, cerrando la puerta herméticamente. Todos quedaron algo desconcertados por esta escena, pero 3 horas después, cuando Dai Tianyu salió de su habitación, les contó a todos una noticia.
Debido a que le dio una paliza a Fatty, la barrera de poder espiritual en su cuerpo se rompió y logró atravesarla con éxito para convertirse en un anciano espiritual de nivel 30. Después de compartir esta noticia, Dai Tianyu miró a Mao Jun y dijo con una sonrisa traviesa. Parece que debería golpear a Fatty cada vez que tenga la oportunidad. No esperaba que golpear a Fatty tuviera este efecto. Xiao Wu, ya sea que lo tomó en serio o entendió el significado de Dai Tianyu, también miró a Mao Jun y dijo. Oh, entonces golpear a Gordito tiene ese efecto. Ven aquí, Gordito, deja que tu hermana Xiao Wu te golpee un par de veces. Mao Jun retrocedió unos pasos aterrorizado, agitando las manos frenéticamente y con la voz temblorosa. No, no vengan. Hermana Xiao Wu, jefe Dai, me equivoqué. Oscar y Tan-san se quedaron a un lado, sonriendo mientras observaban la escena. Más tarde, fue Fu Shiyan quien interrumpió su farsa y ayudó a Dai Tianyu a planificar la elección de su tercer anillo espiritual. Después, el tercer anillo espiritual de Dai Tianyu fue obtenido nuevamente bajo el liderazgo de Fu Ze, cuando reingresaron al bosque del atardecer. El objetivo esta vez era un tigre fantasma de las sombras con un nivel de cultivo de hasta 4300 años. Después de cierto esfuerzo, Dai Tianyu, confiando en su tenaz voluntad y el refinado poder del dios maligno demonio oscuro tigre, lo cazó y lo absorbió con éxito. La tercera habilidad espiritual que obtuvo se llamó Arenas Movedizas de Sombra de Demonio Oscuro. El efecto podría considerarse deslumbrante. Le permite transformarse en una sombra invisible, fundiéndose con cualquier sombra. No solo le proporciona una ocultación extrema de su aura, sino que también le permite un desplazamiento limitado dentro del área cubierta por las sombras. Con su poder espiritual actual, puede durar un máximo de 3 minutos. La limitación es que fallará y lo revelará si es atacado o colocado en un entorno de luz brillante y sin sombras. Aún así, seguía siendo una habilidad divina que integraba sigilo de primer nivel, ataques sorpresa fatales y escapes que salvaban vidas, lo que hacía que el estilo de lucha de Dai Tianyu fuera cada vez más impredecible, y el tiempo transcurría silenciosamente mientras los niños jugaban y discutían. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio año. Había pasado exactamente un año desde que Tan-san despertó su espíritu en la Villa del Espíritu Santo. Este medio año en el pequeño patio fue uno en el que el sudor y el progreso se entrelazaron. Tan-san practicó incansablemente todos los días. Su habilidad celestial misteriosa y su poder espiritual se complementaban entre sí, y con los consejos ocasionales de Fu Shiyan en momentos clave, su velocidad de mejora del poder espiritual era aterradora. Finalmente, poco después de cumplir 7 años, su poder espiritual logró superar el cuello de botella del nivel 30. Luego, solo necesitaba un tercer anillo espiritual adecuado para ingresar oficialmente al reino de un anciano espiritual. Un anciano espiritual de 7 años, tal talento era suficiente para sacudir el continente. Hoy, cuando salió el sol de la mañana, la atmósfera en el pequeño patio era más solemne de lo habitual. Todas las miradas estaban puestas en Tan-san. Hoy era el día en que obtendría su tercer anillo espiritual. Fu Shiyan estaba de pie en el patio, la brisa de la mañana soplaba suavemente. Miró a Tan-san frente a él y habló lentamente. Pequeño San, ya he elegido tu tercer anillo espiritual. Pero no está en el bosque del atardecer. Un destello de confusión apareció en los ojos de Tan-san, pero rápidamente recuperó la compostura y esperó el resto. Fu Shiyan continuó. En el bosque del atardecer faltan las bestias espirituales de tipo planta que sean más compatibles con las necesidades de evolución actuales de tu hierba plateada azul. La que he seleccionado para ti es una bestia espiritual bastante rara con una vitalidad extremadamente tenaz en el gran bosque estelar Dou. La vid de los 7 corazones. El aspecto más singular de esta bestia espiritual es que posee una vitalidad casi inmortal. Mientras el diminuto núcleo vital en su sistema de raíces no se destruya, incluso si se corta en pedazos, puede regenerarse y recuperarse. Miró profundamente a Tan-san y continuó. Tu hierba plateada azul tiene un potencial extraordinario y su base ahora es gruesa. Si absorbes este anillo espiritual Big de 7 corazones y adoptas sus características de vida y regeneración extremadamente tenaces. Hizo una pausa, su voz clara y con un extraño matiz de expectativa mientras decía. Tal vez pueda guiar a tu espíritu a experimentar un despertar secundario de nivel profundo. Despertar secundario. Estas palabras fueron como un trueno que explotó en el pequeño patio.
No solo el cuerpo de Tansan tembló levemente cuando una luz ardiente estalló en sus ojos, sino que Dai Tianyu, Oscar, Mao Jun y Xiao Wu, que estaban escuchando cerca, también mostraron una conmoción y desconcierto extremos. ¿Despertar secundario? Tartamudeó Oscar, repitiendo. Maestro, ¿no se fija un espíritu después de despertar una vez? ¿Puede haber una segunda vez? Dai Tianyu frunció el ceño. Nunca había escuchado a su maestro hablar de algo tan extraño y preguntó con cierta duda. Maestro, ¿existe realmente el despertar secundario de un espíritu? ¿Cómo sería? Mao Jun se rascó la cabeza, mirando a su recién nacido espíritu fénix de fuego y preguntó ingenuamente. Maestro Fu, mi espíritu mejoró después de tomar la medicina. ¿Eso cuenta como un despertar secundario? Los ojos de Xiao Wu se abrieron aún más. Como una bestia espiritual de 100.000 años en forma humana, su comprensión de los espíritus humanos en realidad no era profunda, y lo encontró increíblemente novedoso. Ante el clamor de sorpresa y las preguntas de los niños, la expresión de Fu Shiyan permaneció tranquila mientras explicaba. El despertar secundario de un espíritu es realmente algo real, pero las condiciones son extremadamente duras, una entre 10.000. No se trata de un simple fortalecimiento o mutación del espíritu, sino más bien del despertar del verdadero poder escondido en lo profundo del origen del espíritu. Jon Junio, la transformación de tu espíritu se benefició del poder medicinal de la hierba inmortal, que reformuló tu origen. Puede considerarse una evolución dirigida bajo una oportunidad especial, lo cual no se corresponde exactamente con el mecanismo de un despertar secundario típico. Miró a Tansan y su tono volvió a ser solemne cuando dijo. Pequeño San, tu hierba plateada azul puede parecer común, pero en realidad contiene un mundo oculto en su interior. Esta búsqueda de almas tiene como objetivo estimular este poder oculto. Al escuchar lo que dijo Fu Shiyan, el corazón de Tansan se sacudió primero, y luego una comprensión y una emoción indescriptibles brotaron silenciosamente de él. Despertar secundario, podría ser de lo que habla el maestro la transformación de hierba plateada azul a emperador plateado azul que experimentaré en el futuro, como se ve en el simulador. Una vez que se hizo esta conexión, se extendió por su corazón como un reguero de pólvora. En las simulaciones anteriores, el poder perteneciente al emperador plata azul y el llamado desde las profundidades de su linaje parecían resonar extrañamente con las tranquilas palabras de su maestro en este momento. No pudo evitar sentirse secretamente afortunado, e incluso sintió un rastro de miedo persistente. Afortunadamente tengo este simulador. Solo entonces pudo vislumbrar fragmentos del futuro en simulación tras simulación, sabiendo de antemano la posibilidad del despertar del emperador azul plata y evitando esas trampas fatales, pensó en la segunda simulación, donde confió erróneamente en un maestro mediocre, lo que llevó al fracaso del despertar del emperador azul plata, la trágica muerte de su padre y su propia vida miserable de mediocridad. Si no fuera por las advertencias y cambios que trajo el simulador, ¿habría repetido los mismos errores? La respuesta era casi evidente. La gratitud por el simulador, la confianza en su maestro Fu Shiyan y la anticipación por el próximo viaje de caza de almas que podría tocar el despertar de su origen se entrelazaron en su corazón, haciendo que su mirada sea cada vez más firme, al otro lado, en Spirit City, en lo profundo del palacio del sumo pontífice. En el magnífico dormitorio, Vividon despertó bruscamente de nuevo de la pesadilla que la había atormentado durante tantos años. Un sudor frío y fino le cubrió la frente, y su hermoso rostro se veía algo pálido y distorsionado en la penumbra. Desde que comenzó oficialmente la herencia del dios Raksasa, un sinfín de malos pensamientos, ideas perversas y resentimiento habían sido como gusanos en un hueso, erosionando su mente día y noche. La tortura más destacada era esta pesadilla, cada día más clara, que la arrastraba una y otra vez a esa noche horrible que quería olvidar por el resto de su vida, pero que quedó grabada para siempre en su alma. Día tras día, año tras año, cualquier persona común y corriente probablemente se habría vuelto loca por esta incesante tortura mental. Aunque Vividon lo había soportado confiando en su poderosa fuerza de voluntad y fuerza, estaba casi en su límite. Bajo la sutil influencia del poder divino Raksasa, su personalidad se había vuelto cada vez más extrema, sombría y desconfiada. La última pizca de dulzura y luz que aún quedaba en lo profundo de su corazón se había condensado al extremo.
Y este último trocito de bondad y consuelo fue colocado de manera invisible por completo sobre la figura que hacía mucho que había abandonado su vida, pero que permanecía para siempre en las profundidades de su memoria. Yu Xiaogan. En medio del tormento del dolor y la oscuridad, ese pasado hacía mucho tiempo desvanecido, que incluso podía estar mezclado con el autoembellecimiento, se había convertido en cambio en un símbolo cada vez más hermoso en su corazón, el pilar espiritual que usaba para combatir los interminables pensamientos malvados. Después de despertarse, Vividon respiró profundamente varias veces, reprimiendo con fuerza la irritabilidad y la violencia que la agitaban en su corazón. Se levantó para lavarse, se puso su magnífica pero fría túnica papal, despidió a sus asistentes y, como muchas veces en el pasado, caminó sola hacia la gran biblioteca en las profundidades de Spirit City. Ese era el único lugar donde podía encontrar un momento de falsa paz cuando su estado de ánimo era extremadamente malo y la atormentaban sucesos pasados y pesadillas. También era, el antiguo lugar donde ella y Yu Xiaogan se conocieron y pasaron incontables horas discutiendo teorías. Justo cuando llegó a las pesadas y antiguas puertas de la biblioteca, una figura familiar salió del interior. Era Srisante Mundoulu Yuewan. Al ver a Vividon, Yuewan se detuvo de inmediato, hizo una reverencia y dijo respetuosamente: Saludos, su santidad el Papa. El paso de Vividon flaqueó ligeramente. Emitió un leve milímetros y su mirada se posó en Yuewan por un instante. En los últimos 6 meses, los cambios de Yuewan no pueden considerarse pequeños. Primero, su poder espiritual inexplicablemente había alcanzado el rango 96, aumentando enormemente su fuerza. Luego, cuando fue reclutado para el salón de culto, expresó claramente su rechazo, optando por continuar sirviendo en el palacio del sumo pontífice. Ante esto, Vividon sintió un poco de gratificación en el fondo. Al menos demostraba que todavía tenía gente confiable bajo su mando. Pero, no sabía si estaba siendo paranoica, pero sentía que la cantidad de encuentros casuales con Yuewan durante los últimos 6 meses parecían demasiado frecuentes. Encuentros como este en la entrada de la biblioteca ocurrían casi cada 1 o 2 días. Una leve sospecha cruzó su corazón, pero pronto fue disimulada por un cansancio más profundo y una cierta expectativa oculta. Ella no lo miró más, simplemente asintió levemente hacia Yuewan y caminó directamente hacia la biblioteca. Yuewan mantuvo su postura de reverencia hasta que la figura de Vividon desapareció dentro de las puertas antes de enderezarse lentamente. La expresión respetuosa de su rostro se desvaneció y un rastro de complejidad y solemnidad brilló en las profundidades de sus ojos. Sintió la cálida semilla en su pecho, pensó en la encomienda de Fuxiyan, suspiró en silencio y se giró para irse. Dentro de la biblioteca, Vividon caminó familiarmente hacia un rincón tranquilo junto a una ventana con luz suave. Allí había una fila de textos antiguos sobre teorías básicas del espíritu y casos de mutación. Sacó un libro con la tapa de cuero algo desgastada. Sus dedos rozaron el lomo como si sintiera la temperatura de otra mano de décadas atrás. Se sentó y abrió las páginas, pero su mirada no se posó en las palabras. Las yemas de sus dedos acariciaron suavemente el papel amarillento, y su mirada poco a poco se fue quedando en blanco, como si a través de ese libro viera al joven que una vez se sentó aquí, compartiendo cada descubrimiento teórico con ella con una expresión concentrada y ligeramente torpe. La fría máscara del Papa se derritió silenciosamente y una niebla muy tenue, casi invisible, empañó sus ojos violetas. Xiaogan. Un murmullo bajo, apenas audible, se disipó en el aire de la silenciosa y vacía biblioteca, trayendo consigo una melancolía interminable, obsesión y los hermosos recuerdos que se habían vuelto cada vez más distorsionados en medio de la erosión de la oscuridad. La escena regresó al pequeño patio de Avendou City. Después de que Fuxiyan instruyera cuidadosamente a Dai Tianyu, Xiao Wu, Oscar y Mao Jun sobre los puntos clave y las precauciones para su cultivo, dejó a Fuzi a cargo de ellos. Luego, con Fu Fei y Tan San, partió hacia el gran bosque de Stardow. Durante estos 6 meses, los propios cambios de Fuxiyan tampoco fueron pequeños. Primero fue su cultivo del poder espiritual. En estos 6 meses, la velocidad de mejora de su poder espiritual había superado sus propias estimaciones iniciales, alcanzando ya el reino de un santo espiritual de rango 78. Esta velocidad sería suficiente para sorprender al mundo si se conociera fuera de aquí. En segundo lugar, y lo más importante, fue la acumulación del poder de la fe.
El poder de la fe proporcionado continuamente por Oscar, Mount-Hun, Nin Rongron, Zuzukin y otros había superado constantemente un total de 4 millones.